Hai moita presión, A presión dun ascenso. Ahí está Pita colocando balón. Ven cara atrás. Sae fora da área, línea frontal. Aí vai Pita. Colle carreiriña a modo suave. Gol! Moi ben. Concéntrate, Luismi. Non vaya a hacer carreira. Pero marca. Pito árbitro. Aí está Luismi. Gol! Aí estamos, a 12. Empato a Lugo. Empate 2. Para! Non vou gritar moito máis. Para que non me teña que comer o que digo. Mira quen queiras, encomendate a quen queiras si crees. E pros que non creen en quen creen. Vamos, Manu, este é o teu Manu. A xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista dos lanzamentos de penaltis do Lugo. Manu colocando o balón. Dalle calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulés intenta poñero nervioso. Venga, Manu. Dalle, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dalle, Manu. Colle carreira. Aí vai, Manu. Pues ese año estaba en el Pontevedra, que jugamos en el mismo grupo que Lugo, ese año bueno, que nos ascendieron. Yo venía del Depor B, del Fabril, venía de un año bueno a nivel individual, yo creo, pero bueno, a nivel colectivo sí que éramos un grupo muy joven o muy verde en ese momento. Estaba en el Cacereño, después de salir del Español me fui al Cacereño, volví a mi tierra, ¿no? Después de una lesión difícil. Al llegar a Lugo, bueno, yo salí de Cáceres, me acuerdo que era un 18 de julio, era el día de mi cumpleaños y me fui de Cáceres con 40 grados a la sombra, cogí el coche, de camino, cada vez que iba subiendo un poco más veía que la temperatura iba bajando. Pues estaba en el Valencia, la verdad, había estado allí 2 años, esa temporada no acabé muy bien allí, quería buscar otra cosa, otro equipo y bueno, surgió la oportunidad de Lugo. Había estado jugando en el Zaragoza, en el filial, tanto Lugo como Ponferradina se interesan un poco en el fichaje. Seguridad que me daba el Lugo a la hora de formar parte del proyecto, la Ponferradina pues eran más dudas, en el Lugo estaban convencidos de que podía ayudar. Yo estaba aquí en el Jerez Club Deportivo, en el otro equipo de aquí de la ciudad, y el representante me llamó y me comunicó que había un equipo de segunda B que quería un sub-23, un lateral derecho, necesitaba. El fichaje por el Lugo surge porque bueno, yo anteriormente estuve con Diego Garrido y con Verodia en el Conquense. Verodia y Diego Garrido escucharon que el Lugo estaba buscando un delantero y bueno, los dos se lo propusieron a Quique Setién. 2 días antes de que empezara la pretemporada, yo creo que empezamos aquel año un 19 de julio, 18 de julio, pues el 17 me llama el representante que había surgido lo de Lugo. Y cuando ya pasé Ponferrada y vi que todo parecía Mordor, pues digo, esto ya se está complicando. Y me acuerdo que llegué 24 de julio, creo que de agosto, creo que la liga empezó ya. Y me acuerdo que llegando por la ciudad hacía un frío, yo veía a la gente por ahí con gorro de lana. Y digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y viniendo de aquí de 40 grados. Bueno, yo estaba en Cuenca jugando y nada, veraneo en la costa lucense. Ese verano fuimos a la zona de San Cipriana a cenar y vi que entraron 3 personas con un polo del Lugo. Entonces entre ellos uno de ellos era peón y yo estaba cenando con mi cuñado y mi cuñado pues bueno, le dije yo, joder, estos deben de ser mister del Lugo o alguien, ¿no? Y me dijo, pues voy a hablar con ellos. Y se presentó allí y, hola, soy el cuñado de Verodia. Ah, coño, Verodia, sí, le conocemos, no sé qué. Jugó contra nosotros el año anterior en la Ponferradina y tal. Me puse a hablar con peón y me dijo, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Y digo, pues en principio estoy esperando a ver si surge algo interesante y tal. Digo, pero vamos, si queréis que venga para acá, para Lugo, yo encantado, y la familia de mujeres de aquí, imagínate. Joder, pues ahora mismo voy a hablar con Muriz, porque yo sé que ha habido varios años que se has interesado al club y tal, y así surgió todo. Yo estaba en Conquense y había acabado la temporada en el Conquense y me llamó Quique Setién. El Lugo estaba jugando la fase de ascenso y me lo puso pues claro, ¿no? Si ascendemos pues es complicado, pero si no ascendemos quiero contar contigo para el año que viene. Venía del Jaén, venía del Jaén de un año bueno, bastante bueno a nivel particular, porque jugué todo y luego tuve la oportunidad de meter 4 goles y llegando desde atrás y bueno, la verdad que fue un año bastante bueno en ese aspecto. Se respiraba como una atmósfera muy buena, muy positiva, de humildad, de buena gente y eso fue uno de los claves que hicieron que hiciéramos esa gran temporada y que consiguiéramos ese objetivo tan ansiado después de 20 años. Aquello
aquello era una familia. Yo todo lo que tengo son palabras de agradecimiento hacia ellos. Ya había una familia y nos acogieron muy bien a los que llegamos nuevos. La verdad que nos llevamos muy bien, desde el principio hicimos conexión entre todos, si nos jugábamos a las cartas pues con la colla de Pita, Manu, Rubén, Diego, pues estaba con Zarandona, Escalona, yo me llevaba muy bien con Miguel. Desde el primer día me hacen estar como en casa y la verdad que yo creo que es una de las bases fundamentales para que se diese el año como se dio. Garrido, Conquero. Nos metieron en una pensión llamada Bríos, que allí coincidimos un montón de jugadores, Aitor, Luismi, Garrido, Zarandona, que ahí se empezó a formar el gran grupo que teníamos, ¿no? Empezamos a comer y a cenar siempre en un mismo restaurante todos juntos y era todo bromas, todas risas y ahí se empezó a forjar un poco, yo creo, el grupo que se hizo después. Con Aitor pasaba mucho el día a día, Belencoso. El grupo era magnífico, era llegar cada día y yo estaba deseando llegar a entrenar porque eran entrenamientos súper divertidos, súper amenos, todo con balón, con los compañeros también, porque cada 2 por 3 si no hacíamos algo en el vestuario de churrasco, pues hacíamos algo fuera por ahí y la verdad que siempre andábamos unidos y la verdad que eso también fue una de las cosas importantes para el año. Viene de Guadalajara, estuve un año en Guadalajara. Había acabado la temporada allí, no había estado a gusto, no había sido mi mejor año, no había jugado todo lo que me había gustado y bueno, pues hablo con el que era mi representante en ese momento, le digo que quiero volver a casa, que ya llevaba 2 años fuera, en los que no había estado bien en los 2, que quería estar cerca de casa, que quería volver aquí para volver a intentar encontrarme a gusto y surgió la posibilidad del Lugo, habló con el Lugo dijo que sí, que estaba interesado, entonces pues la negociación fue bastante rápida, estaba de vacaciones, me llamaron, me dijeron que se podía cerrar y le dije que lo cerrara ya, que no quería esperar más tiempo, quería empezar la pretemporada desde el principio y me parecía la mejor opción posible. Justo antes de venir me encontré a Dani Cancela en Coruña, estuve hablando con él, le pregunté, justo había acabado contrato ese año y me habló maravillas del club, en el sentido de que era una familia, de que todo el mundo era muy cercano, llegabas aquí y te sentías como en casa desde el principio. Me habló bien de la gente que, ya no de directiva, sino de gente que trabaja el día a día del club. Cuando vine aquí comprobé que era completamente cierto, que te trataban como uno más desde el principio, como si llevaras muchos años aquí y te hace esa adaptación que a lo mejor del cambiar de equipo, conocer gente nueva y demás, se puede hacer un poco más larga, aquí pues a mí se me hizo cortísimo. Al final quedas en la historia del club, es algo... Cuando quieres jugar al fútbol, quieres que te pasen esas cosas y serlo aquí significó mucho. ¿Por qué? Porque el año anterior no lo habíamos logrado y vivirlo en un estadio como el Carranza, en un club como el Lugo, es algo especial. Es algo que quedará en el recuerdo de todo el mundo, a mí me marcó muchísimo y es algo que para mí es un orgullo. Yo creo que el grupo en el que jugábamos de segunda B, el segundo año era más complicado y más competitivo que el primero. Bajó el Tenerife, bajó el Albacete, entraron en nuestro grupo, estaba el Oviedo. Y el objetivo nuestro era poder competir con todos ellos. Creo que desde el principio todo el mundo estaba concienciado de que podíamos competir con cualquiera. Yo creo que el ascenso sí que no era un objetivo prioritario. Sabíamos que teníamos un muy buen equipo, sabíamos que luego era un equipo que si hacía las cosas bien iba a estar peleando por el playoff en un grupo complicadísimo ese año. El objetivo era muy claro, era repetir la temporada anterior en cuanto a la liga regular y luego en el playoff había que dar un plus para intentar lograr el ascenso. Eso nos lo transmitieron a todos, hubo un muy buen ambiente y desde el principio éramos conscientes de lo que queríamos lograr. El equipo fue de menos a más, ¿no? Fue mejorando, fue cogiendo todos los aspectos que el míster quería. En ese momento solo se practicaban ahí, como quien dice, ¿no? Entonces él fue un poco el que dio a conocer esa forma de hacer las cosas, ¿no? Sobre todo en esta categoría. Lo que sí tenían claro es la forma que teníamos que hacer las cosas para llegar a eso, ¿no? Y eso fue lo que nos trataron de inculcar. Estaban muy convencidos de lo que el míster les transmitía los años anteriores, de la forma de jugar, creían mucho en eso y al final
cuando tú ves que la estructura del equipo cree mucho en eso y los que llegamos nuevos nos acoplamos bien a eso y que los resultados llegan, pues creo que eso fue clave. El inicio de liga fue muy bueno, creo recordar que no sé si ganaron 6 o 7 partidos, empató 1, íbamos primeros muy destacados. Tuvimos altos y bajos, pero como te digo, empezamos fortísimo. Unas primeras jornadas en las que todos se sumaban victorias. Quitando ahí un bache que tuvimos, que estuvimos a punto de salir de playoff, cuando fuimos a Cuenca creo que fue un punto de inflexión, que empatamos a 0 y tuvo Escalona un papel muy importante porque hizo unas paradas increíbles. Y el lunes tuvimos una charla y hablamos con él. Y yo me acuerdo que había dicho que podíamos hacer pues, para cambiar un poco qué nos pasaba y tal. Y dije, mira, mister, creo que, joder, es que no tenemos plan B. O sea, tenemos un delantero como Belencoso que mide 1,90, que juega de espaldas increíble. Joder, pues porque peguemos otra vez, no un pelotazo, sino que busquemos a partir de ahí jugar. Luego empezamos, bueno, los equipos nos iban tomando un poco la medida y se nos iba haciendo un poco más difícil. Hubo puntos de inflexión durante la temporada de dar un saltito más hacia adelante o quedarnos en esa tercera plaza, como fue la visita del Castilla, en la que teníamos muchas esperanzas de lograr ese salto, de ponernos cerca. Lo hablamos entre nosotros y dijimos, oye, que van pasando jornadas y que tenemos que estar ahí, que tenemos que mejorar y que tenemos que darle la vuelta porque hemos venido a un objetivo y lo del año pasado está. Empezamos, ya te digo, un poco dubitativos, con no el buen fútbol que al final acabamos practicando. Pasamos un bache, recuerdo, en una época que estábamos para entrar o salir de playoff, el partido de Montañeros, que fue uno de los partidos que al final ganamos y nos dio ese plus para, oye, estamos aquí y seguimos en playoff. Después cuando ya empiezas a ganar y empiezas a meterte ahí arriba y el equipo funciona y juega bien y te sientes pues importante, que yo creo que todo el mundo casi en toda la temporada se sintió en algunas partes de la temporada importante, pues eso te hace que cambies la dinámica y que al final pues consigas los objetivos. Porque yo no nací para ser capitán. Sí que al final tienes otro perfil de capitán, yo no voy a llegar allí y de llegar de chillar, al final intentas pues, que sea un poco más una balsa de aceite todo, sí que llevando unas reglas, unas normas, que nadie se vaya también, teníamos algunas multas, pero ¿sabes? Tampoco era de seguir las estrictas, porque mi manera de ser es mantener un orden, de tener para que no se vaya nadie, porque al final si tú estás sacrificando por ser futbolista, de mantener unas normas, y llega otro compañero y hace lo que le sale en gana, pues no creo que sea de recibo para los 21 que estamos trabajando. Yo es que más que... yo le debo todo a Lugo. Todo. ¿Y Manu seguirá siendo el eterno capitán? Bueno, pues al final quedará ahí y pasarán los años, y yo ya te digo, cuando vaya a Lugo, y de hecho fui este año, y es que lo agradeces. Yo en el fútbol, desde que empezó, si no fuera constante de trabajar, de eso no hubiera, porque no soy un virtuoso del balón, es que no lo hubiera conseguido. Yo si al final me comprometo con una cosa y quiero llegar hasta el final, o lo hago, o si no, para eso me voy antes para casa. Me acuerdo como si fuera hoy, llegamos en el CEAO, fue el año que se marchó Aira, que con Aira sí que tengo una relación porque seguimos hablando todos los días, y llegas allí, yo no sabía nada, y llego allí y Quique, bueno, empieza a dar la bienvenida a los nuevos y todo eso, y te dice, bueno, yo y Carlos hemos decidido que el capitán sea Manu. Y yo digo allí, pero me avisarás antes, nada. Llega allí, dice que va a ser capitán y dices tú, ¿estás de acuerdo? Y yo, pues sí, claro, ¿qué vas a hacer? Y lo tomas, ya te digo, y después los demás, pues dijo él que se iban a elegir. Pero dijo que él quería que fuera el capitán porque llevaba tiempo en el club y porque pues, para Carlos y ese tiempo, pues, los valores que había en ese club los quería que fuera yo. Y yo, vamos, en ese momento no lo rechazas, lo agradeces. Pero para mí a veces me siento incómodo porque no me gusta no me gusta. Yo prefiero ser Manu, el que juega allí, y no me gusta porque no va como mi manera de ser. Y el que me conoce sabe cómo soy. Y estoy muy agradecido porque al final son muchos años y ser tan valorado en una ciudad y haber conseguido eso no es fácil. Y en ese sentido yo le debo más a Lugo que Lugo a mí.
Para mí son esenciales en ese momento. En ese momento y en ese proceso del club, que desde tercera hasta que subimos a segunda, son parte fundamental. Sin ellos yo creo que ese paso no se habría dado. Yo creo que sobre todo Carlos lo tiene todo, porque Bouso, bueno, dentro de lo que hay ahora es un presidente atípico, él no se metía en nada, él confiaba muchísimo en Carlos, él hacía su gestión de presidente y no se metía en nada, y quien lo llevaba todo era Carlos. Un presidente o dirigente o como le quieras catalogar, que hacía sus cosas, no se metía en más allá de lo que debía y claro que se preocupaba por lo deportivo y por todo, pero él estaba en su puesto, hacía sus cosas y la verdad que nunca tuvimos un problema con él para nada, venía, nos animaba, nos hablaba a todos, cada vez que se acercaba al estadio era muy bueno, era una persona amable, la verdad es que pocas veces puedes hablar mal de un directivo, ¿no?, que te trata bien y tal, pero en este caso aún menos, porque la verdad que la relación con él fue fantástica y yo le doy un valor muy grande porque trabajó y sé que se esforzó mucho por el club. Dos figuras más importantes en aquel momento del club y bueno, pues Pepe, pues bueno, yo creo que era fue un presidente como debería haber en la inmensa mayoría de los equipos de fútbol, si es que quieren hacer bien las cosas. Una persona pues cercano, empático con jugadores, con la gente del club, muy buena persona por encima de todo. Gente muy cercana, que siempre estaba allí. Yo recuerdo al presidente que hasta no le gustaba mucho hablar en público, no le gustaba los discursos, él simplemente se te acercaba, te daba un abrazo, te decía que si necesitabas algo allí estaban ellos para lo que fuera. Ellos dieron el paso de firmarme, de apostar por mí. Aí despois da experiencia que fun collendo por aí delante que vin nos clubs, madre mía, moi complicado. Hai que ser moi riguroso, ter a cabeza moi fría e rodearte de xente da Dirección General de Dirección Deportiva, todo eso, de xente que miro polo club. Pero la realidad no es cuando lo firmas, sino en el transcurso del tiempo, ¿no?, que es cuando tú empiezas a conocer de verdad a las personas, cuando van bien, cuando no van bien las cosas, ¿no? Y joder, pues juntar el grupo de jugadores que iba juntando un año tras otro, se le iban, venían, él dentro de sus posibilidades fichaba lo que más le convenía a él y a Setién y la verdad que hicieron un trabajo fantástico. Y bueno, pues Carlos, joder, Carlos a nivel de, bueno, tanto personal como a nivel profesional, para mí, bueno, pues fue un fenómeno y al igual que Pepe en su parcela, también por supuesto Quique Setién como entrenador, pero yo le doy, bueno, pues a Carlos una importancia total en que el Lugo pues, pudiera conseguir los éxitos que consiguió y bueno, la verdad que tenía esa virtud que es difícil encontrarla en el fútbol, hacer a todo el que está dentro del club generar o sentir esa pertenencia, ¿no? Ese sentir como algo tuyo, el pelear por algo. Y Carlos pues también, ¿no? Pues era prácticamente uno más del vestuario, estaba con nosotros por allí a diario, sobre todo con Quique, y cualquier cosa que necesitabas él siempre te ayudaba. Espectacular, Carlos Mouri, me acuerdo yo que yo tuve una etapa mala en la personal porque mi padre enfermó y demás, y Carlos Mouri me trató muy bien. Muy bien, él me pagó incluso los billetes de avión para que viniera a ver a mi padre. Muy bien, eso era una familia. Bueno, el estilo innegociable yo creo que son las convicciones. Yo tengo una manera de sentir el fútbol, nada más pienso en el balón. A mí lo que me gusta es el balón, el fútbol. La palabra innegociable lo digo porque realmente yo no voy a cambiar, porque tendría que modificar los comportamientos y mi estructura mental de tantos años que es imposible. Yo voy añadiendo cosas a mi estilo, voy dándole matices, me fijo mucho en lo que hacen los buenos para copiarlo, para analizarlo, para darle vueltas, a ver qué cosas puedo hacer yo para mejorar. Y de todos coges algo, porque yo cuando no tengo el balón también tengo que defender y también trabajo para defender. Mi estilo no tiene nada que ver con tener los 90 minutos el balón, es lo que me gustaría, pero ya sé que no lo voy a poder hacer.
Yo no me considero ningún héroe. A mí mucha gente me reconoce muchas cosas y tal, pero yo no hago nada más que mi trabajo. A mí me pagan por entrenar y lo que tienes que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible. Trato de convencer a mis futbolistas para que den lo mejor de sí mismos, les pones las situaciones, les asocias, tratas de entrenarlos y de mejorarlos. Es verdad que te equivocas muchas veces, pero esto entra dentro de lo que es uno como persona siempre, ¿no? Yo no soy un entrenador ganador. Yo en esta vida he perdido más que ganado, pero yo soy un entrenador que tiene un estilo que gusta a los futbolistas y que por esa circunstancia me resulta más fácil convencerles, porque lo que les propongo es lo que ellos sienten, porque el 99% de los futbolistas que están jugando al fútbol lo hicieron en el patio del colegio y lo hicieron a través del balón. Y todos querían tener su momento de gloria, y todos lo querían. Nadie empezó a jugar al fútbol para defender ni para dar patadas, eso es una consecuencia. Ellos lo que querían era el balón. Y lo que hemos querido todos los niños es el balón para jugar, no correr detrás de él. Querían que se la dieran, querían meter un gol, querían regatear. Luego a cada uno le va poniendo en su lugar según su calidad. Pero todos vamos detrás del balón. Por eso, para mí, lo importante de verdad fue la satisfacción que le pude dar a mucha gente, porque yo sabía que el año siguiente esto ya se iba a olvidar, ibas a volver a competir, igual volves a bajar, ahora ya empiezas a pensar en la responsabilidad. Yo disfruté muy poco del ascenso, porque sabía que tenía además que tomar un montón de decisiones que no me dejaban dormir tranquilo. Yo no dormí ni un puñetero día después del ascenso, hasta que tuve que comunicar a los 13, 14 jugadores que no iban a seguir el año que viene. Aquello fue durísimo, durísimo. Chavales que les llamas y que se te ponen a llorar, pero mister, ¿pero cómo me estás diciendo ahora esto, tal, no sé qué? Y claro, fueron momentos, vamos, tremendos, tremendos. Chavales que se habían dejado la vida, que no tenían contrato, y se habían dejado la vida por ti, por el club y por la ciudad, unas horas antes. Que si se parten una pierna en Cádiz, no les firma nadie. Solo nosotros le hubiéramos firmado si se hubiera dado una circunstancia como esa. Pero esas circunstancias hay que ponerse en la piel de los chavales y eso, y el sentimiento de agradecimiento por todo lo que habían hecho, que teníamos desde el club, nosotros, era tremendo. Y sin embargo les tienes que dar una noticia como esa, y lo que supone para ellos profesionalmente, que acaban de dar un paso en su vida enorme. Yo a Garrido, a García, el chaval que teníamos allí en medio campo, a Belencoso, o sea, a muchos jugadores que es que lo lamenté profundamente. Por eso no pude disfrutar realmente del ascenso. Me alegré por la ciudad, por todo, pero la vida continuaba, ¿no? Pois diante a cabina estaba aberta, a calor era insoportable, eran todos de Cádiz e a min oíanme en galego, entón petaban, era unha especie de aluminio e petaban, gallego e outras cousas, non? Que non se poden reproducir. Pero cando é o momento de cantar o gol, eu tive que engruñarme como podía e poñerme de costas, porque non lle podes faltar ao respeto a xente que está ali. Foi o acto de recepción no Concello ao día seguinte, cando chegaron, Víctor lembrábase da eliminatoria anterior que coincidíramos ao acabar o partido, e tratei de animalo, de dicirlle veña que vai haber máis oportunidades, non te preocupes. Lembroume el precisamente eso, decíame Víctor Marco, me acuerdo de lo que me comentaste o ano pasado, finalmente cumpliuse. Bueno, pues en realidad te preparas lo mejor posible, ¿no? A los jugadores del Lugo ya les conoces bien, a los del Cádiz pues intentas también ponerte al día y sobre todo es importante también seguir la semana, ¿no? Y os acordaréis de aquella frase de Richard, ¿no? El director deportivo del Cádiz, que Quique Setién es alto y guapo y demás, y luego Setién le contestó, lamento no poder decir lo mismo. Que estuvo realmente bien esa respuesta, y bueno, pues un poco seguir toda la semana, toda la actualidad, es importante para luego, cuando llegue el partido, pues evidentemente tener el mayor número de datos.
Entonces pues todos con un ojo y un oído pendientes de Radio Galega, de la tele, a ver quién sale, a ver quién no sale, para poder recoger el mayor número de declaraciones posibles, de impresiones y demás. Y claro, y con otro, cada uno ya se puso a una cosa, uno a recoger declaraciones, vamos a escuchar esto, el otro pendiente de aguas férreas, de impresiones, otro de vamos a estar pendientes de los teléfonos por si no damos cogida a todos de pegar algún toque. De ir un poco minuto a minuto de toda la expedición, del Lugo y de aficionados. Luego la crónica la hicieron desde Lugo, y luego yo lo que hacía era una crónica un poco de ambiente del partido, y luego sobre todo declaraciones, el final, para el especial que se hizo el día siguiente también, pues un poco lo que vivimos de primera mano, ayudar también a Ponte con el tema de fotos y de llevar los cacharros que llevan todos los fotógrafos, que pesan huevo y llevan un montón de ellos. Aquel partido no lo vamos a olvidar nunca, y yo creo que los que lo vivieron aquí tampoco, pero los que lo vivieron allí mucho menos. Jugadores que venían de grandes equipos, teníamos 2 jugadores por puesto de nivel, mucha calidad arriba, con Azcorra, Iván, ya con la media punta. El equipo se lo empezó a creer, sobre todo pues teniendo claro la identidad de tener el balón, de llegar por bandas, de jugar, de cansar al rival. Y creo que nos salió todo. Fue una temporada donde empezamos muy bien, arrasando, empezamos ganando muchísimos partidos. El humano a nivel de personas ese año bueno, pues fue un año extraordinario, ya no solo dentro de entrenamientos, en tiempo de club, sino fuera, pues bueno, pues éramos una familia. Nos juntábamos, bueno, pues jugadores, con familias, con los críos, con las mujeres, y yo creo que joder, al final nos conocíamos mucho, y eso al final luego se trasladaba al campo, y sobre todo que había una calidad humana impresionante. Pues espectacular. La verdad es que un año increíble. Llegar a un equipo nuevo y ver que las cosas empiezan a salir desde el principio. Si bien yo no empecé jugando, tenía ahí unas molestias, empecé a jugar a partir de la jornada 7-8. Daba gusto verlo jugar, y de a poco nos fuimos conociendo todos, nos fuimos poniendo primeros. El playoff de Murcia a mí me marca, hago un partido lamentable allí. Tengo una conversación con Quique, bueno, tenemos vídeo y demás, tengo una conversación con Quique en la que me lo recrimina, pero es un punto de inflexión para mí. A partir de ahí respondo mucho mejor en ese playoff, y a partir de ahí crezco mucho más como futbolista. Y nos venimos con un 2-0, un resultado bastante, difícil de remontar, porque un 2-0 es un resultado muy complicado, y igual tampoco fue tan el partido como para venirse con una derrota tan grande, ¿no? Y igual un 1-0, un 2-1, pues, pero bueno, te vienes con un 2-0. Y nada, todos convencidos aquí que podíamos remontarlo, que en casa estábamos siendo fuertes, tal, y nada, llega el partido, primera parte a ceros, empezamos la segunda, marcamos, 1-0, marca Tornero, tenemos bastantes llegadas, yo me acuerdo que tuve un par de tiros ahí, el portero bien, tal, bueno, y al final en la jugada ahí que Javi se mete en el área, queda balón suelto, le pego yo con la izquierda sin mirar ni para portería, que no sabía más o menos. Le pega al portero en el pecho, le queda debajo de las piernas, llega Javi Ballesteros, mete la puntera, mete gol y se lo anulan. Bueno, y ahí todos ya me cago en 10, ¿qué tal? Luego sí que en Lugo hicimos un partido espectacular. La verdad que los borramos del campo
Yo pienso que no han tirado ni a portería casi, no han pasado de mitad de campo, se los veía que cuando quedaban 20, 30 minutos que no podían ni correr, que hicimos un partido espectacular. El gol ese al final de Javi Ballesteros que nos anularon y una lástima porque yo pienso que si íbamos a la prórroga los comíamos y íbamos a ascender seguro. Recuerdo primero el partido de Alavés. Vamos a Vitoria allí, muchísimo frío, pues creo que vinieron casi 200 o 300 aficionados a vernos. Fue un empate a 0, pero bueno, ellos también es una eliminatoria y es lo que tocaba. Pero supimos afrontar ese partido, luego en casa lo trabajamos muy bien, en casa quedamos 2-1. La verdad es que tuve la suerte de meter uno de los goles. Vamos allá, creo empatamos a 0, partido serio también, para no exponer mucho, en el que bueno, no hubo demasiadas ocasiones por ambas partes, pero bueno, el partido muy igualado, 0-0, resultado pues sí, creo que justo en ese caso, y la vuelta en casa pues nos ponemos 2-0, marco yo en la primera parte, marca Arroyo en la segunda, 2-0, partido bastante controlado, siendo bastante superiores a mi juicio, y después al final nos marcan uno y te queda la incertidumbre de que con otro te eliminan, ya echas ahí, no sé si fueron 10 minutos o 15 o una hora porque me parecía eterno, ¿sabes? Pero bueno, el final del partido ahí achuchando ellos un poco, pero bien, creo que sin más problemas pasamos a la siguiente eliminatoria. En Alcoy perdimos 1-0, pero nos anularon un gol que nos podían haber dado perfectamente porque no era fuera de juego, un remate, y no jugamos mal. Las circunstancias que se dieron en el partido de vuelta, esas sí que nos condicionaron sobremanera, ¿no? Yo recuerdo que al día ese hizo tanto calor en Lugo. Con un calor, recuerdo, tremendo, de 40 grados en Lugo, que yo creo que nunca lo he vivido. El campo estaba lleno, había muchísima presión. Nosotros empezamos muy bien, lo metimos en su área, teniendo ocasiones claras. Incluso me anularon un gol a mí por fuera de juego, que lo era, y luego tuvieron una clarísima Claudio Monti, un mano a mano con el portero, luego Carlos también tuvo un palo. No contábamos con ese calor en la vuelta, pero bueno, yo creo que en la vuelta, la eliminatoria, el Alcoyano es justo vencedor. Yo creo que los 10 últimos minutos, yo creo que nosotros desde dentro ya vimos que no dábamos más. Fue un palo muy duro para todo el mundo porque teníamos muchísima ilusión y creíamos que íbamos a ascender, y luego pues estábamos todos en el vestuario hundidos, algunos en el vestuario, otros en el campo, llorando, pero porque no lo podíamos creer. Y estábamos ahí dentro y, no sé, entra alguien del club, nos dice que salgamos fuera, que la afición está toda la gente en el campo, salimos fuera, y es que mira, se me pone el vello. Y era una cosa inolvidable. Yo me acuerdo ahí en el palco, estar todo el mundo, estar toda la gente en el terreno de juego, en el césped, animándonos, como vamos, dejándose el alma, que no pasaba nada. Y bueno, pues agradecerle porque la verdad es que disfrutamos como enanos. El día del Alcoyano, yo creo que no recuerdo llorar nunca tanto como ese día. Fue una cosa, pero ya no solo por el resultado, sino por todo lo que pasó. Yo incluso lo pienso, parece que me emociona, ¿no? Cómo salió la gente, cómo nos apoyó, cómo nos abrazó. Yo me metí allí en el banquillo, no sé si estuve 10 minutos hasta que me sacaron de allí llorando, que no podía salir de allí. Pero una vez que pasó ese momento, pues desde luego desde dentro vivimos la sensación de que tenía que ser. No es fácil tener un apoyo así. Pierdes un playoff, la última eliminatoria en casa, en otro lado seguramente hubieras salido, vamos, escoltados, y ahí la verdad que lo tuvimos todo. La gente acabó el partido, se bajó al estadio, nos esperaron, nos corearon y ya te digo, para mí fue una alegría enorme viendo los 3 años anteriores, que no bajaba gente casi al campo,
que no había esa afición por el Lugo, y creo que eso es lo que conseguimos, crear ese enganche de que la gente volviera. Un palo para todos, la verdad que fue un palo muy gordo, de los más grandes que pude tener en el fútbol, y joder, ahí quedamos todos tirados en el campo, me acuerdo, llorando, vino la familia, bajaba abajo a animarte y tal, y bueno, la desgracia de que esa vez no pudo ser, que jode por la gente que después no pudo conseguir el año siguiente, que dentro de lo que cabe, yo aunque con otro protagonismo y con la lesión y tal, pues ya era diferente de la primera vez a la segunda, pero bueno, estaba en el grupo y estaba ahí, y para mí aún me quité un poquito esa espina, pero los otros seguro que la tienen ahí y es jodida, que joder, y el palo que, joder, que se tardó días en irse, que bueno, pero bueno, no hay que darle más vueltas, que eso ya está. Recuerdo bastante amargo, ¿sabes? A ver, mira, se me entrecorta la voz. Yo pensé que se me caía el mundo, ¿verdad? Él no va a ascender después del año ese. Se me caía el mundo. Y por más que tomé, aunque al final el fútbol, que no siempre se puede, me puse la cabeza mía. Aquí me quedo como sea, y a pelear otra vez. Y la verdad es que ese año ni escuché ofertas de nada, que no quería, no necesitaba, lo único que quería era quedarme. Y al final, bueno, me he quedado, y al final el otro año el premio. Me acuerdo del sorteo y horas antes le decía al compañero, digo, seguro que nos toca el Lugo. Y otro, muy difícil. Digo, segurísimo, segurísimo. Y así fue, nos tocó el Lugo. Fue, digamos, agridulce, porque por una parte quería pasar yo la eliminatoria, está claro. Por otra parte quería que el Lugo pasara. Bueno, había, por ejemplo, Escalona, recuerdo que decía, yo al Eibar no lo quiero ni loco, al Eibar yo no lo quiero ver, ni en pintura. Y decíamos, ¿qué va? Si el Eibar tampoco... No, sí, el Eibar, como nos toque el Eibar, estamos... Al final, pum, el Eibar. Yo con Víctor todos los días, hablaba con Quique Setién, hablaba con todos, porque tenía muy claro que me iba a alegrar de las dos maneras. Si ascendía el Lugo, para mí fue una satisfacción, porque lo llevo dentro y porque eran mis compañeros, y si yo pasaba, pues era beneficioso para mí. Bueno, me preguntaban que, pues claro, el estilo de juego de Quique Setién, que si me acordaba de alguna acción a balón parado, sí que hubo llamadas a compañeros, me acuerdo a Escalona, que es íntimo mío, bueno, hablando con él, que a ver si se dejaban algún gol, que no sé qué, que esto, lo otro, pues lo típico. Tornero estaba en el Eibar en ese momento y bueno, ellos tenían buena amistad, estaban cada 2 por 3 en conversaciones y nos decían que creían que nos iban a eliminar porque pensaban que tenían mejor equipo. Yo lo hablaba con los compañeros porque conocía a los compañeros de Lugo y conocía a mis compañeros de Eibar. Yo les decía con total normalidad que éramos muy favoritos, que lo más normal es que ganáramos al Lugo. La diferencia, yo creo que aparte de que los jugadores del Lugo ya habían vivido el año anterior y convencidos estaban que iban a ascender, la diferencia total fue el entrenador. Jugamos el primer partido del Lugo y Mani Mandiola es totalmente diferente a Quique Setién. Cuando tú no quieres la pelota es difícil ganar. Y aparecemos en Lugo con 5 atrás, sin querer la pelota, sin ninguna ocasión y sin nada. Ahí, hemos perdido 1-0, normal. Nosotros queríamos intentar jugar y es que no podíamos jugar porque nos hacían una presión realmente buena, nos cambiaron el sistema, recuerdo que aquel partido ellos jugaban con 5 defensas y nos ahogaron, la verdad que nos ahogaron y fue un partido de muy pocas ocasiones en la que se decidió por un pequeño error, ¿no? que ellos tienen entre Irureta y el central, que el balón se queda muerto y Belencosa aprovecha y mete la cabeza ahí. Non hai derrotas pro equipo visitante. Ollo, ese balón vai chegar ao gol. Gol do Lugo, o gol de Belencosa.
con fortuna, hay que decirlo, pero vale también. Nosotros sabíamos que si hacemos las cosas bien íbamos a tener nuestra oportunidad, nuestro momento, y así fue. Un error del central, me puso el balón en la cabeza y solo tuve que empujarlo, y ahí pues bueno, ellos, excepto una ocasión de David Maiz en la primera parte, quiero recordar, clara, ya no tuvieron ninguna ocasión. Sabíamos que iba a ser muy difícil, encima Mandiola calienta el ambiente, estos pollos los pelamos bien a la vuelta. Fuimos a Eibar con las ideas claras, sabiendo que iba a ser un partido muy difícil, de mucha guerra, de juego aéreo sobre todo. El míster, creo recordar que puso a Iván Zarandona en ese momento, creo que fue clave, porque Iván Zarandona ese partido fue para nosotros fundamental. Aitor sacó bajo la línea un balón que era gol. La verdad que yo casi no sé ni cómo la saqué, porque fue una jugada muy rápida por banda y va a rematar el delantero y justo me giro y digo, pues que me den a algún lado, no sé, y puse la pierna y me dio justo aquí en el muslo y salió. Casi me caigo para atrás ahí de la tensión. Sí, Iván, la verdad que hizo un partidazo impresionante, y lo que más mérito tiene de Iván sobre todo es que no había participado casi, y la gente que no está de fútbol no sabe lo dificilísimo que es eso. O sea, un tío que no está prácticamente entrando en el equipo, de repente se ve que tiene que jugar, y ya no solo a nivel físico, que es difícil, en un campo como Ipurúa, que te agarra, que es blando, que es complicado. A nivel mental, el estar preparado de, oye, no jugué en todo el año y ahora me voy a meter en un playoff aquí contra el Eibar, y el partidazo que hizo, la verdad que fue increíble. Bueno, pues la verdad que sí que recuerdo que estamos en Bilbao, en el hotel de concentración, y bajamos a desayunar, y coincidimos justo desde Bello con Fran, el central, y justo monta el míster y tal, y vamos para abajo, para arriba y tal, y me dice, ¿estás? Y a las 9 de la mañana yo estaba una empanada que no veas, ¿sabes? Y me dice, negro, ¿estás, Iván? Y digo, sí, tal. Y dice, que si estás. Y digo, sí, estoy, tal. Y dice, no, que estés ya preparado, mentalizado, porque esta tarde vas a jugar. Vas a jugar porque el equipo en este campo, por tus cualidades, el equipo te necesita. Y ya, bueno, pues ya pues eso, cambié el chip y ya metido en la faena. Yo recuerdo una anécdota súper importante, porque es que recuerdo que los capitanes fueron a hablar con Maurice por el tema de las primas de ascenso, y bueno, entonces claro, los capitanes vinieron al vestuario a trasladarnos las opciones que había, y no sé, yo era muy intuitivo en ese momento y lo sigo siendo, y me pasó por la cabeza que ese año era para nosotros y que íbamos a ascender. Maurice le dio a los capitanes varias opciones, o ir fase a fase y aumentando económicamente, o directamente un dinero total por jugador en el caso de ascenso. Todos decidieron ir fase a fase y yo dije que no, que había que intentarlo, que yo me vino a la cabeza que íbamos a ascender y que había que jugársela, y vamos para adelante, chavales, que somos los mejores, que lo vamos a conseguir. Me vino a la cabeza. Y al final no sé si había una diferencia de 3.000 euros así por jugador. Y ellos no, al final hubo mayoría que aceptó lo otro, y bueno, yo por un lado lo entendí perfectamente, pero sí que es verdad que yo sabía que ese año iba a ser el nuestro, y al final se consiguió, pero al final se lo dije, se lo comenté, chavales, me tuvisteis que hacer caso, pero bueno, no pasa nada, fue una anécdota que ahí se quedó, que lo más importante fue el objetivo conseguido del ascenso. Buah, es que Fran Pérez era muy cabrón. Es que claro, yo era muy sentido, y creo recordar, no sé si era que me dice Fran Pérez, oye, vámonos ya, va, este lo dejamos ahí, que no viene, cago en 10, que este tío no viene, vámonos ya y tal, y coge el autobús, sale, digo, que no, pero ¿cómo vais? Pero chavales, no me hagáis eso, que no, ¿cómo lo vais a dejar? Creo que era, no sé si era Berodia, no recuerdo quién era el que dejaron en el lado afuera y tal, digo, no, que no, me cago en Fran, no me jodas, Yo total, pero enfadado, pero pegándole y todo, y de repente el que fue, no me acuerdo si era Berodio o Zarandona, ahí escondido detrás, digo, me cago en tus muelas, si te cojo te mato, y allí todo el mundo descojonándose, la verdad que fue tremendo, y claro, íbamos todos ya un poquito pasadín también, y al final, pues bueno, una anécdota importante, sí, verdad. El partido contra el Baleares fue increíble, hicimos un partidazo
el que nos pusimos 3-0, yo creo que fue de lo mejor que hicimos en el playoff, el partido de ida contra el Atlético Baleares. Ellos iban a sufrir bastante en Lugo por el clima, por las características de nuestro campo. Un equipo con mucho nombre, que en principio los favoritos eran ellos, ¿no? Con nombre, con Antoñito, con Dani, con gente que había jugado en primera, en segunda. Nos llegamos a poner 3-0 con unas sensaciones muy buenas, con un Anxo Carro que estaba no lleno, pero el 90%. Han venido al Ángel Carro y les hemos pasado por encima, metiendo un gol belencoso, metiendo que era un golazo. Luego me toca a mí marcar, la verdad que de marcar poco, pero joder, al final en un momento así sí que da gusto, ¿no? El gol que mete Quero, que es un trayazo desde lejos, que coge al portero un poco adelantado y cae dentro. Después fue el festejo con Belencoso, que fue la foto del bus y de muchas cosas más, y una foto que tengo en mi casa, en un cuadro. Y bueno, un poco más de alegría. Luego quedó como un post-it, creo que lo pusieron en el autobús también. Y yo lo tengo en grande en casa porque es que ese gol fue tremendo, ese gol fue increíble porque es que lo tuve cerca, lo enganché y no lo podía soltar de la alegría. Lo único fue pues ese gol que nos meten ahí, un poco ahí, que en realidad fue un gol bonito y tal, pero que no deberíamos de haber encajado. Me sorprendió muchísimo el ambiente que había en el Estadio Balear, la verdad. No sabía yo que el Baleares que arrastraba tanta gente, la verdad que fue un ambiente infernal, recuerdo desde el primer momento. 12 de la mañana, un equipo muy bueno, que juega en casa, que se la juega y que un 2-0 no es tan difícil. Había mucho calor, había muchísima gente en el campo, lleva artificial de la vieja, de lija casi, y lo sufrimos. Y luego, claro está, y lo digo muy claro, en cada partido de esta fase de ascenso siempre hubo 2 o 3 jugadores clave. En este caso fue Diego Rivas, fue impresionante el partido que hizo, era cada balón que llegaba, balón que paraba. Pero es que ese tipo de partidos que dices que no me puedo ir de aquí, o sea, el equipo necesita, que no podemos perder un cambio con esto, me duele mucho, estoy intentando aguantar. Pero fue un partidazo inmenso de Diego Rivas en este caso. A nivel individual seguramente sea el partido que más cariño le tengo, porque bueno, tuve la suerte de hacer muchas intervenciones de mérito en ese partido y poder ayudar al equipo. Recuerdo que encima tuvo que irse al hospital después del partido y se quedó ahí ingresado en Mallorca y demás. Cuando todos estábamos disfrutando y celebrándolo por ahí de fiesta en Mallorca, él estaba en el hospital. Y luego pues el tema de la lesión, que la verdad es que bueno, sí que noté que había llevado un golpe fuerte, tenía mucho dolor en la zona y bueno, cuando realmente me di cuenta es cuando volvimos al hotel y bueno, pues voy al aseo y veo que la orina está con sangre y ahí sí que me preocupo, me pongo un poco más nervioso y bueno, pues vamos al hospital y bueno, pues tengo que pasar 4 días feos allí porque bueno, pues todo lo que a ti te apetecía era justo que llegara a la última eliminatoria, la decisiva con un equipo como el Cádiz, pues poder estar con tus compañeros, vivir esa eliminatoria allí y bueno, tener que estar 4 días allí en el hospital antes de que me permitieran volar, pues sí que fue la parte negativa de esto y es el peor recuerdo que seguramente tenga de esta temporada. Me acuerdo que además que le sacamos una canción, porque cuando fuimos a jugar a Eibar cantaban Jon Altuna, ídolo local, entonces claro, cuando hizo el partidazo aquel, que encima le reventaron un riñón, que jugó media hora con el riñón reventado y bueno, a partir de ahí le empezamos a cantar Diego Rivas, ídolo local y quedó para todo el playoff. Y fue una pena que bueno, que después de lo que hizo, sufrir esa lesión, pero bueno, es que al final parecía que se habían alineado los astros para que todo saliera perfecto, porque de un héroe, que fue Diego, dio paso a otro héroe que fue Escalona. Sí, es que somos amigos, es que al final
Y eso es muy difícil, te puedo asegurar que 2 porteros en el mismo equipo y poder decir que somos amigos, eso es realmente difícil. Y sobre todo si alguien tiene más mérito en esta amistad es él, porque él evidentemente es el que estaba en una situación más complicada después de su lesión, él venía de ser un puntal en el equipo las últimas 3 temporadas y su comportamiento conmigo fue auténticamente ejemplar. De hecho, me sorprendía muchas veces sus reacciones hacia mí, y me sirvió mucho para darme cuenta de que yo quería ser un profesional como él y decir, yo si alguna vez me encuentro en esta situación, trataré de hacer lo que hizo Miguel conmigo, porque creo que es un ejemplo a seguir muy importante. Y sí, fue bueno, pues a nivel profesional fue complicada, porque desde la pretemporada, creo que fue en el último partido en Ribadeo contra el Oviedo, pues bueno, por una acción fortuita con un contrario, pues tengo una lesión, bueno, de relativa importancia, de meses, en el dique seco, en la rodilla, y bueno, pues sí que fue difícil porque bueno, pues me costó recuperarme. Tenemos contacto mensual, al final pues bueno, él es un tío extraordinario. Desde el primer día que nos conocimos, al final de esas cosas las sientes, te das cuenta, y bueno, ya te digo, hemos seguido manteniendo la relación año tras año, y lo seguimos manteniendo porque bueno, al final yo creo que a la gente que merece la pena, pues bueno, hay que cuidarla, y bueno, pues a nivel profesional, a nivel personal y a nivel profesional, pues tuvimos una relación también muy buena, de los dos nos apretamos, nos exigimos, los dos nos hicimos mejorar, y Diego ese año hizo un año extraordinario, y bueno, y que quizás yo, pues bueno, los partidos que jugué, incluso la última eliminatoria, pues en parte seguro que también es gracias a él, a que, bueno, pues que ninguno de los dos bajamos la guardia, sobre todo yo, que pasé bastante tiempo lesionado, pero bueno, pues en cuanto me reincorporé, pues bueno, al final él también fue parte importante de que los partidos que yo pude jugar, de que estuviese a buen nivel. Miguel siempre, pues como siempre, preocupado por mí, cómo estaba, y bueno, pues ya cuando volví a Lugo, pues sí que estuvimos hablando de que, bueno, de que el fútbol tenía estas cosas, que él había estado esperando mucho tiempo, trabajando duro para tener su oportunidad en esa temporada, y mira que le iba a tocar en el mejor momento de todos, y yo tenía clarísimo, pero clarísimo, que iba a hacer una actuación como la que hizo. Porque es un portero que te da esa confianza y esa serenidad, y que bueno, al final creo que se mereció quitarse esa espinita que yo creo que tenía clavada desde la temporada anterior en el partido del Alcoyano. Me alegré muchísimo, me alegré como si fuera yo, te lo puedo decir, pero exactamente igual, porque sabía que había sido un año muy difícil para él, muy complicado con tantas lesiones, y creo que se lo merecía. Primero, por encima de todo, hablamos es de su estado físico, de su estado de salud. Al final, pues bueno, parecía, a priori parecía o no parecía mucho, porque él acaba jugando, bueno, pues le echa valor y le echa genio, y acaba el partido, acaba lesionado, pero bueno, acaba el partido, y bueno, pues de ahí va para el hospital, y bueno, pues a partir de allá, pues bueno, empiezan a llegarnos un poco, bueno, las noticias desde el hospital, que bueno, pues los médicos le recomiendan que, bueno, pues que en un periodo de, si mal no recuerdo, de un mes, que no tenga actividad. Y bueno, pues claro, en el momento en el que te confirman eso, pues bueno, ya sabes que tienes que dar un paso adelante, y bueno, que te va a tocar, pues bueno, pues dar un buen nivel. Al final, pues bueno, durante esa semana, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, pues estoy seguro que todo fue transmitir confianza, apoyo, ánimo y seguridad, bueno, pues de la gente que no puede estar, pues con la gente que le va a tocar ser protagonista. De la Fuente Ramos, aí temos o técnico de Club Deportivo Lugo, Quique Setién, preocupado polo que está a acontecer climatolóxicamente. Y creo que lo vimos, pensábamos que se iba a suspender, estaba a cabo por ahí de adelante con la máquina, esparciendo el agua por ahí con la máquina que tiene de cazafantasmas. Condicionó mucho en la primera parte, porque nosotros necesitábamos que el balón pudiera circular, que se le pudiera dar velocidad al juego, y tanto agua, pues evidentemente lo iba a impedir. Afortunadamente, pues no fue un hándicap importante, porque se nos dio también bien. Y ya en la primera ocasión que marca Pita, nos da una vida impresionante, ¿no? Porque nos da muchísima más confianza. Luego, cuando yo al año siguiente voy a Cádiz, se me recrimina que
conseguimos ascender por esa polémica en Lugo, que cuánto le pagamos al árbitro. Los goles fueron un poco descuido de nosotros, algún fuera de juego también, uno de los goles creo. Era una falta lateral, la marcó Quero y yo siempre iba al segundo palo. La peina y cuando la peinan, no sé si la peina Garrido, voy a rematar pero aparece Belencoso por delante. Entonces cuando remata Belencoso yo sé que estoy fuera de juego, porque veo que estoy por delante de él, no sabía si tenía alguien detrás, y cuando rechaza Ulestia, me quedo el balón ahí, lo primero que hago es rematar y lo segundo me giro y veo al línea. Y en línea lo veo corriendo, pues celebro el gol. El equipo cambió el chip completamente, salimos a la guerra y yo me acuerdo que con Gonjuana las tuve de todos los colores, que luego me la devolvió en Cádiz, cuando me abrió la brecha aquí que me tuvieron que coser. Y fue un partido, pues bueno, polémico, porque no hay que negar que hubo decisiones polémicas. Sí que es verdad que yo soy muy sincero y en el tercer gol para mí sí que hay un empujón de Quero a Góngora y él lo sabe también. De hecho se habló, se comentó y sí que es verdad que era un empujón clarísimo. Sí que es verdad que fue un partido súper emocionante, súper increíble para mí. Yo creo que es uno de los partidos que mejor recuerdo y que mejor he jugado al fútbol y que más a gusto me he sentido, y además tuve la suerte de marcar el segundo y la verdad que para mí eso fue una alegría tremenda. Yo a eso, cuando veo que llega el balón y de la cabeza de Garrido y me da la posibilidad y el tiempo de controlar con el muslo y rápidamente chutar a puerta, y veo que el balón entra y que encima entra lo típico que las mallas tienen agua y da el balón, cae el agua, bueno. Me acuerdo que me tiré como un loco allí, como siempre, resbalando y la gente ahí encima, bueno, ya a segunda, decía todo, claro, un 2-0 ya, yo estaba súper emocionado porque lo veía súper claro por el equipo y la defensa que teníamos, y yo digo, esto lo tenemos ya casi hecho. Arriba, me acuerdo que Diego Rivas estaba lesionado y me dijo, hoy vas a marcar de nuevo y tal, y me acuerdo que le hago así, cabeza va por ti, pues llamamos cabezón, bueno, siempre alguna broma que otra nos tiramos entre nosotros, y me acuerdo que me dijo que si marcaba se lo dedicara, y sí que es verdad que estaba arriba en el palco y le hice así, para ti, va por ti, y sí que es verdad que ese partido fue tremendo. Me trae buenos recuerdos y me trae felicidad. Recuerdo desde que nosotros siempre bajamos en autobús, pues ese día pues Carlos, Bouso se portaron como unos campeones y nos consiguieron un avión, ¿no? Y fueron las familiares, los jugadores, todos, un avioncito ahí pequeñito, tal, pero humilde, pero con mucho lleno de ilusión, ese avión iba, ¿no? Ahí se ve la pequeña familia que formamos, porque ese vuelo es un vuelo charter que controla el club, y al final lo llenamos los jugadores, los directivos, nuestras familias. Yo recuerdo que pues, viajaba la que ahora es mi mujer y mi hermano, y íbamos en familia. Es que era un viaje de amigos, evidentemente sabiendo lo que nos jugábamos, que era algo muy bonito, pero creo que esas pequeñas cosas te ayudaban a unirte, a que luego en los momentos difíciles, que por supuesto los hubo, y más en ese partido, todo el mundo arrimar al hombro y ayudarse, y la verdad que recuerdo ese viaje pues, con mucho cariño. De hecho, el avión, bajamos aquí en Jerez y hacía una calor. Dios. Yo de momento vi a los compañeros al calor, me acuerdo yo, rojo. Y claro, no estaba acostumbrado aquí al calor. Y bien, llegamos allí al Hotel La Concepción. Me acuerdo yo que esa noche vinieron un coche por fuera, tocando la bocina, molestando, me acuerdo yo de esa noche. Recuerdo que fuimos en avión, que era la primera vez que cogíamos un avión para la fase final, porque para Murcia fuimos con bus el año anterior y a Alcoyano igual. Y cogemos un avión, fuimos incluso con las familias, con las mujeres, y lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Yo me acuerdo que había estado en el Carranza en segunda división A con el Albacete, y yo ya lo recordaba con un campo inmenso, ¿no? Pero ese día yo llegaba y vi ahí a camisetas del Lugo entre tantas del Cádiz. Llegamos con mucho tiempo de antelación porque nos dijeron que teníamos que ir con más tiempo por si había algún tipo de problema, pero nada, no hubo problemas, llegamos con mucho tiempo y ya estaba el campo, las afueras lleno, la gente del Lugo esperándonos. Eso era todo el rato
diciéndonos de todo, metiéndonos muchísima presión. Y luego cuando llegamos al campo y vimos todo eso, mirábamos para arriba, ya sin gente, ¿eh? Ya decíamos, qué barbaridad, qué pasada y tal. Y la verdad que fue tremendo. Llegamos al Carranza en autobús, vamos de camino, todo parecía tranquilo, las aguas en su cauce, y cuando vamos a girar vemos una marea amarilla de gente, empiezan a sonar, cantando, y ya ves que en el autobús estamos ya con la cara de... Yo miro a Aitor, miro a Isma López así, Garrido, Zarandona, nos estábamos riendo entre nosotros en plan, madre mía la que nos espera aquí. Y sí que veas a gente que le costaba reírse porque, claro, no todos son de la misma manera, ¿no? Y cada uno lleva la presión de una forma. Estaba vacío, todo inmenso, vacío, no se escuchaba nada. Y estábamos todos así mirándolo y digo, hostia, esto es grande, ¿eh? Pero un silencio sepulcral, ¿no? Ya se notaba ese nerviosismo, eso que el estómago que te da. Una vez entramos al campo teníamos que pasar todo el Carranza andando hasta los vestuarios en diagonal. Dejamos el autobús y teníamos que pasar todo el Carranza vacío, nosotros andando y se escuchaba de fondo a la afición que estaba fuera del estadio, que yo no sé cuántos miles había, cantando. Y cuando íbamos en el camino hacia los vestuarios, te veías a la gente que... Cagazo era importante, fue complicado, ¿eh? Y luego entramos al vestuario y seguíamos escuchándolo, momentos de seriedad, incluso hasta en el míster, ¿eh? El míster estuvo momentos incluso del partido que le costaba articular palabras, ¿eh? Sí. Melli es un tío muy tranquilo, es un fenómeno y joder, cuando estábamos en el vestuario para salir no sabíamos dónde estaba Melli, ¿dónde cojones está Melli? Y fuimos a la zona de duchas y estaba el tío tumbado, con los ojos cerrados, que no sabemos si estaba dormido, porque es un tío súper tranquilo, pero coño, una cosa es ser tranquilo y otra cosa es estar medio dormido en la zona de las duchas 10 minutos antes de salir al calentamiento. A mí eso me impactó, me acuerdo que además le hice una foto, que la tengo por ahí. Nada, no, antes del partido nada, no es que hubiera desaparecido, sino que solía apartarme un poco e imaginarme, ¿no? Cosas. Estaba imaginando que sí, que ascendíamos. Lo estaba imaginando, lo estaba visualizando y al final por suerte se dio. El ambiente en la salida recuerdo espectacular, cuando salimos al campo y vimos la gente cómo cantaba y tal, pues se te ponía la piel de gallina, ¿no? Al final esos son los partidos que quieres jugar, los partidos que a todos nos gusta jugar y bueno, luego el partido en sí fue una locura, Pues ya lo normal de un partido, comenzamos con las indicaciones, dar la alineación, nos cambiamos, nos animamos tal, y salimos a calentar. Un montón de gente, todo amarillo, salvo... Allí arriba de la esquina. Qué bueno. Salvo esa esquinita ahí, que había 300 y con 2 huevos, sí, señor. Y me emociona, porque todo lo que sea eso me emociona y me trae buenos recuerdos. Y bueno, y pues eso, estaba todos contra nosotros y esa gente animándonos allí, y los que no pudieron desde Aguas Férreas allí, fue increíble, ¿no? Y eso es lo que nos daba todavía más fuerza aún, ¿no? Que sabíamos que teníamos tanta gente detrás nuestro que querían que consiguiéramos subir porque ellos se lo merecían, nosotros nos lo merecíamos, toda nuestra gente se lo merecía. Ya como salieron ellos, como salimos nosotros salimos a la misma idea de jugar, pero nos la dificultaron. Nos esperaban un poco, pero nos venían a apretar después para robar y salir y no estábamos a gusto en ningún momento. Puede ser que la tensión del partido, el tratar de que el resultado se mantuviera 0-0, porque nuestra idea era que ellos no marcaran, porque si marcaban pronto se metían en el partido y fue lo que pasó. Todo lo que no queríamos que pasara se estaba dando. Pues tenemos la suerte de robar un balón en medio campo y el equipo sale pensando en hacer gol. Vamos arriba varios jugadores y bueno, al final Claudio también tiene esa tranquilidad para poner el balón en un lugar donde no puede pararlo el portero, que en un escenario así pues hay que darle muchísimo valor y bueno, pues
pues muy feliz por él también, porque creo que es una de esas personas profesionales que trabaja, que muchas veces su esfuerzo no se ve correspondido, ¿no? Y sin embargo, pues que él pudiese hacer ese gol, la verdad que yo me alegro mucho por él, siempre se lo he dicho, porque aparte, bueno, pues es de esas personas que ves igual, que piensa en el grupo, que además te trata bien desde el primer día. Veo que Isma, un compañero, hace una jugada de otro partido y yo veo el hueco en el cual me puedo meter y puedo darle una opción de pase, que era lo que nos pedía siempre el técnico, y bueno, sale todo perfecto, me encuentro frente al arquero sin querer y bueno, defino lo más rápido posible y bueno, y es gol. Estaba pues en el lado derecho atrás, ¿no? Y estaba viendo que Isma, bien, para un lado y para otro, pero suéltala ya, hombre, suéltala, que la vas a perder. Y no, menos mal que no la soltó, ¿no? Se giró, hizo una jugada increíble y pum, y dejó solo, Monti hizo un desmarque muy bueno y se quedó solo ante el portero. Y digo que la mete, fue una, ya está muy ya. Es una sensación súper bonita, lo de meter un gol fuera de casa y no escuchar nada, solamente a una manchita que hay ahí arriba. Fue loco porque la verdad que yo estaba jugando doble 5, estábamos aguantando el partido porque nos había metido un gol. A uno se le viene a la cabeza todo, el poder, el hecho de que tu gol sirva para poder ascender, tu familia, lo que tuviste que pasar, muchas cosas se pasan en ese momento. Pero después ellos se vuelven a meter en el partido con ese penalti que dices tú, madre mía, vamos a sufrir aquí. Y ahí aparece Escalona, que nos daba un respiro enorme antes del descanso justo. Y nos pitan el penalti, que Escalona en este caso, como bien te he dicho antes, en ciertos partidos hubo gente que estuvo extraordinariamente genial. En este caso, en este partido fue sin duda Miguel Escalona. Hay una jugada muy clave que es la jugada del penalti. ¿Por qué? Porque si te vas al descanso 3-1, sale de otra manera. Y nosotros nos dio, no sé, estábamos convencidos de que se podía conseguir. Y claro, cuando ya te vas al vestuario y antes de irte al vestuario hay un penalti y encima Miguel lo para, dices, hostia, es que este año es sí o sí, porque más cosas no se pueden dar a favor. Supimos ya que teníamos que arbitrar el partido de vuelta antes de ver el partido de ida. Yo, para mí, fue el más bonito, lo mejor que he arbitrado en mi vida y probablemente a día de hoy yo creo que el mejor día de mi vida. Madre mía, yo recibo la designación vía mail, estoy en el trabajo, ¿de acuerdo? El jueves previo a la ida, bueno, la designación a nosotros nos llega 10 días antes y yo creía que me había llegado un cuarto árbitro, un partido de cuarto, porque todavía me parece que en segunda había todavía partidos de liga, y cuando vi Cádiz y Lugo, pues te puedo decir que salí, empecé a pegar gritos, no sé si lloré, no lo podría asegurar, para mí era como pitar una final de la Copa del Mundo. Yo el partido me lo esperaba más complicado de lo que al final fue, pero no por nuestra labor, sino por el comportamiento de los jugadores. Fue muy bueno, en un partido que conllevaba tanto de la ida y que conllevaba tanto en cuanto a lo que se jugaban ambos equipos, el comportamiento fue muy bueno. Y cuando los jugadores se comportan bien, a nosotros nos hacen la tarea mucho más fácil. Sale la segunda parte y en el minuto, no sé, 1 o 2 te meten el 2-1 y dices a falta de un gol. Lo pasamos mal. Que a raíz de que ellos metieron el 2-1, meten el 3-1 y cuando meten el 3-1 ellos ya cambian, porque ya dicen, hostia, ya tenemos algo que perder, ya no es lo mismo, ya antes íbamos a ganar y no tenemos que meter por meter, y cuando meten el 3-1 ya cambiaron totalmente. Pero ahí sí que estábamos mejor que ellos. Y nosotros llegamos al descanso y dijimos, bueno, vamos, venga, tal, vamos a tener otra vez esos 15 minutos de intentar, y de repente, minuto 1 y tal, y te vuelven a marcar y dices tú, madre. Y ahí nos miramos y diciendo, ¿qué hacemos? Me meten el 3-1 y que es una falta clarísima a Garrido, o sea, que yo lo vi en el vídeo y se lo llevan por delante, le despeja así un poco forzado y mete gol Juanjo. Incluso en medio del partido
no sé si fue con el 2-1 o con 3-1, ¿sabes? Ya cada uno defiende lo suyo y en alguna disputa con algún jugador de ellos, no sé si fue con 2-1 o 3-1, ¿sabes? Me dice lo que les queda por sufrir, ¿sabes? Como ellos no. El jugador de ellos me dice que estamos muertos, que ni de broma íbamos a ascender. Justo antes de la prórroga, en el minuto 91-92, es la más clara, una jugada de Lencoso increíble por banda, no muy habitual en él, pero lo hace todo perfecto, como si fuera un extremo de los de antes, llega a línea de fondo, pase atrás y con todo para meter la Verodia, uno de los jugadores con más calidad de esa plantilla seguramente y con mucho gol, la echa por encima. Verodia es un pase atrás que le hago yo, el desmarque que hago por este lado, no recuerdo quién me dio el balón, no recuerdo quién me dio el balón, sí fue Iván Zarandona, un pase interior, que me voy para la izquierda y de repente paso yo de nuevo para la izquierda hacia él, hacia el punto penalti, que él está en el punto penalti solo para empujar, y fíjate lo raro que era que ese chico, que Verodia falle una ocasión así, es muy difícil, y sin embargo se le fue por encima del larguero. Bueno, yo recuerdo además el míster cuando me llama en el minuto 87 o algo así, y recuerdo que me dice, bueno, Vero, creo que vamos a ir a la prórroga y nada, vamos a intentar hacer un buen partido y tal. Y yo recuerdo que le digo a él que no vamos a la prórroga. Yo le digo, yo sé que voy a tener una. Y me dice, pues métela. Y digo, yo sé que voy a tener una. No sé si la voy a meter, pero yo voy a tener una. Y efectivamente salí y me recuerdo un pase belencoso, que es un pase de la muerte. Y joder, estaba ahí el gol, me cago en la leche puta. Me dio un bote justo, la di con la tibia, fue un desastre. Tuvo Rubén una volea increíble, que siempre se lo decimos, Rubén aquel día, joder, que me consagraba con esa volea. Las míticas coñas que te quedan año tras año, no, joder, cómo la pegué, qué tal. La tanda de penaltis ni la ensayamos en ninguna de las eliminatorias, o sea, porque, bueno, yo creo que eso es un poco al azar también. Muy bien, pero yo creo que hubo algunos jugadores que tenían buena disposición para lanzar el penalti y otros que no sé si tuve que convencer a alguno o no quería tirarlo. Yo creo que todos estaban en disposición de poderlo tirar, ¿no? Y el tema fue quién empezaba tirando y quién terminaba, ¿no? Y Manu enseguida fue el que dijo que él tiraba el último, y porque era el que estaba acostumbrado a tirar todos los penaltis y era el que más confianza teníamos. Y los demás, pues algunos pues se les veía con mucha confianza y otros pues ya eso es una cuestión interna, ¿no? Pero todos los que lo tiraron lo querían tirar. Sé que acaba el partido, vamos hacia la zona de banquillos y cuando están cogiendo la lista yo le digo, creo que era Juan el que la cogía, le digo que tiro el primero. Siempre habíamos hablado que el primer penalti era un penalti importante porque era el que a lo mejor transmitía tranquilidad al resto de lanzadores, de marcarlo, de fallarlo no, evidentemente, pero marcándolo pues le transmite tranquilidad. Y Manu sabíamos que iba a pedir el último. Estaba Quique y yo fui y le he dicho, Quique, yo tiro. Y me ha dicho, vale. No sé si los demás también han dicho que tiraban o Quique ha preguntado o lo que sea. Lo que sí es que al final lo mío fue más por ahí con el corazón que con la cabeza, ¿no? ¿Quién tira y quién no tira? Un poco más y tenemos que llamar a gente de Lugo para tirar penalti. Madre mía. A mí me vino Quique el primero, me dice, ¿tú tiras, verdad? Y digo, hombre, sí, yo sí, por supuesto, yo tiro. Recuerdo que 2 años anteriores, en un playoff también de ascenso a segunda con la Ponferradina, lancé el quinto y generalmente siempre suelo lanzar el quinto, en todos los equipos siempre he lanzado los penaltis y bueno, yo le dije que me gustaría lanzar el último, pero por superstición más que nada, y creo que tiré el cuarto, me parece. Dijo que el último lo tiraría Manu. Sentía seguro y porque llevaba todo el año tirando los penaltis y quería tirarlo del último. Y recuerdo atrás en el banquillo al fondo a Carlos Mouriz,
que me fijé varias veces en él, echando un vistazo, y estaba con la cabeza así en el banquillo, con la cabeza así, no lo quería ni mirar, ahí en la segunda fila del banco por detrás, ¿no? Pues casi prácticamente temblando. Además, los que no estábamos convocados, evidentemente no podemos ir al círculo del centro del campo, tenemos que quedarnos fuera en el banquillo, y allí nos quedamos con el banquillo, y ya te digo, es que no recuerdo ni a quién tengo alrededor, porque es que es un momento de tantos nervios, pues sabes que es el momento decisivo que se va a resolver en el punto de penalti. Decirlo allí en el palo que no aguantaba, y dije, mira, yo me voy, yo marcho. Para, hombre, ¿dónde vas? Yo, pues me voy para el campo. ¿Pero cómo vas a bajar por el medio de estos locos? ¿Cómo? Vamos los que queráis. Y me siguieron ahí varios, empezamos a bajar por el medio de... De hecho, creo que llamaron a uno de los de seguridad allí para que nos acompañara un poco, porque por si acaso había algo en la grada. Ya bajamos, claro, yo y todos bajamos porque queríamos vivirlo en el campo con ellos. Bajamos y tuvimos que ir escoltados otra vez, la afición encima, que si insultos, nos querían escupir, pegar, de todo. Bueno. Yo me eché por la grada aquella llena de gente para abajo y los jugadores detrás mía, y se apartaba la gente, nos dejó pasar, y me acuerdo llegar a la esquina y al guardia de seguridad que estaba allí le dije que iba para el banquillo vestido de calle y me dejó pasar para el banquillo, yo no sé qué cara me venía, claro, y me acuerdo por el lateral aquel yendo al banquillo nuestro, que tenía dos filas de asientos, y delante estaba sentado Juan Peón y yo me senté en la fila de atrás, los jugadores se quedaron de pie allí al lado, y me quedé sentado al lado de Carlos Cabo, de Chapo, y empieza la tanda de penaltis. Y la verdad os lo juro, yo miraba para los penaltis, pero no veía cómo se tiraban los... Pero si estaba en el campo, y me acuerdo dándole manotazos en la cabeza a Peón, que estaba sentado delante de mí. Juanito, Juanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y digo, ¿qué pasó si estoy mirando? Que yo no vi los tandos de penaltis, estando en el campo, sentado en el banquillo, sin nadie adelante, no fui capaz de ver la tanda de penaltis. Estaba concienciado de que lo tenía que tirar y de cómo lo iba a tirar. Y me concentré bastante en el penalti. Es cierto que ellos se silbaban mucho, no sé qué, no escuchaba ni el árbitro, miro para el árbitro y me dice que sí con la cabeza. Y en cuanto lo tiro y lo meto, es mucha liberación. En Coso, que era supersticioso, es el recuerdo que más tengo clavado ahí, que estábamos todos en fila y estábamos en un orden, yo no sé si estaba el tercero o cuarto, bueno, ponte, no sé, ¿no? Y estábamos así todos, y cada vez que tirábamos, ellos tiraban un penalti y nosotros lo tirábamos, saltábamos y tal, pero él nos mandaba, colocaros igual, colocaros igual. Entonces él, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y nos mandaba a colocarnos todos igual. Y cada vez que iba a tirar uno del Cádiz empezaba el quiricocho, quiricocho, quiricocho. O sea, él quería que fallara siempre y tal, y luego cada vez que celebrábamos o algo, él nos mandaba otra vez colocarnos igual. Decir todos quiricocho, quiricocho. Y no pises la línea, no pises la línea, y todo detrás de la línea aquí diciendo quiricocho, y cualquiera que nos escucha aquí dirá, ¿estos son tontos o qué? Quiricocho, 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 así. Cuando tiro yo y lo fallo, la verdad es que quería que me trague la tierra. Pero aún así, cuando me voy caminando al centro del campo, estaba tranquilo, estaba como pensando, pues ya está, ya pasó, ascendemos igual. Lo largo, camino largo, desde el medio campo hasta la portería, con la gente, con los 300 nuestros que estaban allá arriba a la derecha, toda la grada llena, pitando. No, lo recuerdo, ya te digo, como si fuera ayer, andando, pensando, ¿dónde lo tiro? No, tíralo donde siempre. Pero yo, una movida yo solo, No, hasta donde tú lo tiras, seguridad, no, pero sí te ve, porque es que, claro, es que Olesti para penaltis el tío. Y eso, yo estoy solo, y mirando, y andando, y mirando, y andando. Y de repente miro, veo la grada pitándome un pitido. No sé cómo, pero cuando pitó el árbitro, cuando yo fui a coger la carrera y pitó el árbitro, ahí ya no escuché nada. Ahí ya no escuché nada. Fue empezar la carrera y escuchar silencio, de verdad. Lo tiré y estaba convencido que lo iba a meter. Estaba convencidísimo que lo iba a meter. Tiré el cuarto penalti, todo fue una cadena de errores, la verdad, tanto por parte del Cádiz como por nuestra parte. Fueron penaltis muy, se notaban los nervios, ¿no? Entonces ya veo que va a disparar, se va con su carrera lenta, esperando, con la cabeza alta. Y yo dije, chavales, estaros tranquilos que estamos en segunda división A. Estaros tranquilos seguro. Alguien tenía que tirar ese penalti, ninguna duda que tenía que ser Manu. Manu pálido, con la cara de... Me acuerdo que estaba así,
Le dieron, fue para allá, digo, venga Manu, va. Fresco, no, bueno, ahora sí tal. Entonces ahí dijo, cuando falla, Manu sabía que tenía que tirar, se adelanta y de repente dice Belén, si lo metes subimos, dijo así. Entonces Manu se giró, hizo así, se miró, es que la tengo grabada esa cara, como diciendo, madre mía, y cogió y tiró, la tranquilidad de Manu, y esa que hizo pan, y ya, yo hasta que, la verdad que hasta que no lo metió, hasta que vi que Aulesti iba a un lado y él no empezó a correr. Vimos a toda nuestra gente que estaba ahí arriba saltando, celebrándolo, ellos hundidos, imaginábamos cómo estaría Lugo y... Me recuerdo perfectamente como si fuese ayer que, joder, que los dos en ese momento de abrazos de todo el mundo, pues bueno, nos abrazamos los dos y bueno, pues los dos, no sé si nos lo dijimos, pero bueno, sí que lo sentimos que lo merecíamos, que habíamos peleado, que habíamos trabajado. Marca y aquello ya es una locura. No saber muy bien qué hacer, no saber muy bien dónde ir. Te apetece una alegría, una sensación de relajación, de euforia, todo. Es un cúmulo de sensaciones positivas. No hay mejor cosa para uno de Lugo que subir en tu ciudad, creo que eso lo sueña todo niño desde pequeño. La verdad es que no pienses en correr para todos lados. Es que la verdad que en ese momento no pienses en nada más. Veo a Miguel que está allí tirado, me tiro allí como si me tiro en el otro lado y seguramente nos hubiéramos partido el equipo en dos. No pienses en nada, pienses en que lo hemos conseguido después de una tanda de todo que hemos sufrido todo el año. Veo a la gente que está allí arriba de Lugo, en ese momento no se te pasa nada por la cabeza. Cuando entra el balón, una alegría. Yo creo que hemos salido todos corriendo donde estaba Manu. Y hasta una alegría de decir, al final, el fútbol, al menos a nosotros nos dio una segunda oportunidad, nos dio revancha. Yo estaba sin botas, sin espinilleras. Salí corriendo hacia el medio del campo, casi se me suben los gemelos, sin botas dejamos todo en el banquillo, bueno. Fue una explosión tremenda, yo creo que ha sido la alegría más grande que he tenido jugando al fútbol. Es una sensación pues, única dentro de lo que es el mundo del fútbol y cómo fuimos a celebrarlo y cómo estaba la gente ahí en la esquina ahí arriba, en el Carranza, todas las familias, la gente que había hecho el esfuerzo de venir de Lugo. Tengo una foto incluso de, según mete gol Manu, salir corriendo desde medio campo hasta la esquina, bueno, no sé, corriendo para adelante y no sé ni a dónde íbamos, la verdad, pero vamos, la cosa era ir correr para adelante, ¿sabes? Y la verdad es que tengo una foto y muchas veces estoy en casa o lo que sea y la miro, muchas veces la suelo mirar y son recuerdos que son imborrables y la verdad que te emocionan, ¿no? Mal porque Manu y Escalona, dos protagonistas de ese partido, bueno, Manu porque mete el penalti decisivo y Miguel porque había parado 3 penaltis, les toca hacer el antidoping. Les toca hacer el antidoping y se pierden la celebración en el campo, se pierden la celebración en el hotel. Hay que vivirlo porque bueno, es que me sale, no sé, me sale una sonrisa, ¿sabes? Me sale felicidad. Es que son momentos, recuerdo ahora pasado y fue la hostia. Espectacular de Ferreiro, que hostia, tío, aquí demostró un nivel de la Virgen normal que estaba encima y pero con todo, reventó el defensa, reventó todo. A ver. Muy grave. Miren, fíjate cómo entra. Lo falta. Sí. El portero y sabe dónde tiene que tirarla para marcar. Y lo deja siempre. Siempre. No, aparte que aquí ni se puso colorado, ¿eh? Qué joven está, y verde. También es verdad que es muy moreno. Claro, pero ni colorado, se puso. Mucho ahí. Qué bueno. Ahora, yo no quería estar en la piel de Manu cuando se subieron todos arriba. Y cuando se le quita el pelo al otro, dice, hostia, le estoy empezando esa parte. Ahí fue ya orinada más. La borrachera. Ya en el estadio ahí,
yo me quedé en calzoncillos, no sé, le daba ropa a gente del Cádiz que me la pedía, de toma, entonces lo que quieras. Bien, a ver, imagínate, si había sido buena la celebración en Palma, imagínate en Cádiz, ¿no? Preguntamos por allí a ver dónde se podía ir, creo que fuimos a Conil, yo ya no me acuerdo muy bien dónde fuimos, porque decían que había allí una discoteca que el domingo abría, tal, bueno, pues llegamos bueno, primero las típicas celebraciones en el campo, en el vestuario, todos cantar, todo tal, salir, lo que te decía, ¿no? Con la gente, pues vamos a sacar unas fotos de noche en el estadio, llegas al hotel, ya antes de cambiarte ni nada, pues ya fuimos a cenar, cada uno cuando iba llegando, yo me acuerdo que llegáramos Pita, yo, las novias, Diego, no sé, éramos ahí, bueno, 4 o 5 así juntos, porque otros habían llegado antes, otros llegaron después, y el que iba llegando cenaba algo, se tomaba unas cervezas y se iba a cambiar, ¿no? Era eso, nos fuimos, nos cambiamos, preparamos un poco así a dónde íbamos a ir, los taxis, lo que había que hacer, tal, vale, venga, hay que coger taxis, ir para allí todos, tal, venga, vamos. Luego salimos, nos hicimos una foto en la portería todos juntos, con la camiseta del ascenso y tal, y con las mujeres, con algún familiar que pudo ir, y con todos los que estábamos ahí, en el autobús desde ahí hasta el hotel, pues cantando, dando voces, saltando, la llegada al hotel, pues eso, ya comimos con la familia juntos, con los amiguetes, y era barra libre, aquello ya daba igual. Y a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues que si no hay nada aquí, pues da igual, pues lo hacemos nosotros. Cogimos, nos fuimos al puerto de Santa María, y había ahí una discoteca y ahí estuvimos hasta no sé qué hora. Por allí también, con él, sí. Allí ya sí que fue sin freno. allí fue a todo trapo. Madre mía. Nah. Pues allí, ya te digo, nos cambiamos en cuanto pudimos, cogimos un taxi y allí nos fuimos. Y yo creo que estaba Luismi esperándonos y, no sé, y Monty y los demás ya dijeron, esto es como si no vuelven. Es como si no vuelven. Pero ya te digo, me contaron, después vi vídeos, me contaron que tiraron a Tojo a la piscina, allí en la cena, allí que eso parecía, vamos, volaban las cosas, bueno, lo normal en una celebración. Y ahí nos fuimos, en plan a la aventura, porque no te importaba, daba igual si te metían en una discoteca buena, que un cuchitril, que íbamos a festejarlo lo que pudiésemos. Y allí nos fuimos, estuvimos también todo el día allí, después a la vuelta a pelearnos por taxis que no daban llegado, que no sé qué, bueno, cantando en la discoteca, celebrando, lo imagínate. Y yo me acuerdo, yo estaba con Quero en la habitación y bueno, Quero no estaba cansado, no sé qué tal, y bueno, prefirió quedarse con su mujer y bueno, y se quedaron ahí, tal. Y yo me acuerdo que llegué, no le quise molestar, tal, me senté así un poco en el sofá y de la que me tal, el despertador. Ya otra vez, pero si no ha dormido. Y nada, oye, guaje, digo, venga, vámonos, que hay que marchar. A las 8:30 de la mañana, a las 9, diciendo, venga chavales, joder, hay que seguir la fiesta, hombre, que esto no pare. Y justo a las 2 así marchamos para Lugo, y nada, en el avión todos disfrutando, llegamos allí a Aguaférrea, la plaza llena, tirándoles mantillas a todos los jugadores, a todos en general. Eso fue magnífico, un recuerdo inolvidable, que se me pasan tantas cosas por la cabeza que no sé decirte una, pero anécdotas muchísimas y diversión impresionante. Recuerdo un marco imponente, la muralla con banderas de Lugo, gente por toda la ciudad festejando el ascenso, y la verdad que nos hicieron sentir muy importantes. Del bus caminamos un poco, estaba como vallado o como la gente nos estaba haciendo un pasillo y se puso a bailar zarandona con sus gafas de sol Ray-Ban de aviador y se puso a bailar allí. Luego creo que habló Quique, habló Bouso y nos hicimos una foto así todos a lo largo de enfrente de la Diputación y luego nos fuimos para el Ayuntamiento. Y luego ya seguimos al balcón, discursos, yo meto la pata en el discurso porque nos metemos un poco con Mandiola, Maris Mandiola, pero luego digo que ya tenemos este ascenso en vez de a segunda B. Luego Quero vuelve a hablar de lo de los pollitos y demás, no sé qué. Luego fue cuando yo hablé, que me calenté un poquito, pero la verdad es que estaba caliente, porque había hablado a la gente y parecía que nos habían regalado todo, ¿no? Con todo lo que nos había costado llegar hasta ese momento. Entonces hice un poco recordatorio de lo que nos había pasado en el playoff. Primero Mandiola dijo que
que le habían dicho que éramos el Barça de segunda B, pero que no éramos para tanto, que a esos pollos los íbamos a pelar y tal, y bueno, pues al final no lo lograron. Cuando ganamos al Baleares, lo mismo, desde Palma diciendo que iba a hacer mucho calor, que nos iban a comer, que el calor nos iba a matar, y luego desde Cádiz que nos habían regalado todo. Vamos a ver, regalado no, a ver, hay que mirarse un poco a la barriga, el Cádiz no había logrado nada. O sea, el Castilla lo había pasado por encima, contra el Albacete no había metido un gol en todo el playoff, había pasado penaltis y nosotros tuvimos un momento malo en Cádiz, pero también yo creo que fuimos superiores en la eliminatoria. Entonces, decir que nos habían regalado una eliminatoria, pues te dolía un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía unas estrellas encima, me dieron el micrófono y pasó lo que pasó, pero bueno, tuve que pedir perdón por Twitter a la gente de Cádiz por lo de las pipas, pero bueno, al final, pues bueno, me salió del alma y no me arrepiento. Oye, ellos son los que más humor tienen siempre, ¿no? Pues bueno, que se lo tomen con humor, no pasa nada. En ese momento sí me acuerdo porque además tuve un momento ahí de locura, de baile, y me acuerdo yo que me puse a bailar ahí en Aguasferras con la gente ahí coreando y tal, y yo me puse a bailar haciendo el tonto, y me acuerdo que me abrí, me hice el espagar y todo, y no sabía ni dónde estaba, pensaba que estaba en el Camp Nou, ¿sabes? Y estaba claro, estaba en la acera, en la pura acera, y cuando me tiré al suelo y me levanté, claro, tenía una pedazo de herida aquí de sangre, me hice una herida aquí de sangre que no veas, ¿sabes? Pero bueno, pero la verdad que así no pica, ¿no? Esa alegría no picó. Autobús descapotable y tal, una pasada. O sea, yo me acuerdo que eso, un autobús de puta madre, había tenido el Depor en el ascenso también, creo. Una nevera llena de cervezas de Estrella Galicia, que iba a ser el patrocinador, que el día siguiente fuimos allí, a la fábrica de Estrella. Yo creo que no quedó ni hielo en la nevera quedó. Alegría ese, bueno, cuando vas a Aguasferra, después cuando vas al ayuntamiento, ves toda la gente abajo y dices, hostia, tan importante es lo que hemos hecho, ¿no? Porque con el fútbol se moviliza mucha gente, la verdad, y se pone mucha gente de acuerdo entre sí, ¿no? Dice, vamos a celebrar, aunque sea de, yo qué sé, de izquierda, de derecha, da igual, celebra todo el mundo lo mismo, ahora que está muy de moda lo de la política. Pero es que fue una barbaridad, una barbaridad. Manu, a xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista dos lanzamentos de penalti do Lugo. Manu colocando o balón. Dalle calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulese intenta poñelo nervioso. Venga, Manu. Dalle, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dalle, Manu. Colle carreira. Aí vai, Manu. Manu, Manu. Gol, 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 gol. Acaba de vir galegos que están cerca para la nosa cabina. O Club Deportivo Lugo na segunda división A. O partido estaba para Manu. Aplaude a xente. A festa rachada entre os galegos. Lugo traerá, Lugo traerá. Manu, Manu, Manu quedará na historia grabado para sempre.